Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí un jueves más en Dignas y Unidas Ganaremos por Movimiento TV. Estoy aquí con Ruth. ¿Qué tal? Hola compañeros, aquí los estamos acompañando y está nuestra compañera Fanny. Muchas gracias, Ruth, ¿De por la qué vamos a presentación. hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema muy trillado, pero también muy poco aclarado, ¿no? Que muchas veces se presta a conclusión, que es la violencia y especialmente la violencia en las relaciones de pareja, en el noviazgo y en el matrimonio, ya sean, por supuesto, heterosexuales o homosexuales, ¿no? Pues sí, no, al final pareja, ¿no? Puede ser hombre o mujer. Y pues sí, como dices tú, es muy trillado. Pues sí, yo creo que es una pelea entre el poder, ¿no? ¿Quién lo tiene? Claro, no, principalmente si son relaciones de poder que se dan en la pareja y que las aprendimos de algún lado, ¿no? Sí, pues ya la venimos arrastrando desde pequeñitos, ¿no? Desde la familia. Así es, porque lo que comentábamos muchas veces es que, bueno, en la mayoría de los casos que el hombre es más violento que la mujer, ¿no? Y que existe violencia psicológica, económica o física, incluso sexual. Y decimos, bueno, ¿y por qué esas mujeres están aguantando este tipo de trato a pesar de que ya son mujeres que trabajan o que estudian o que tienen una independencia? Y es por lo que decía Ruth, porque estamos programados para aceptar ese tipo de relaciones. Pues sí, no, te imaginas que, como te comento, yo creo que todas esas personas que ya están enfermas, que sufren lo que es la violencia entre pareja, es porque ya vienen mal desde el vínculo familiar. Te imaginas si tienen su papá, su mamá y que su papá ejerce violencia intrafamiliar, entonces esa niña o los hijos, en el caso del hombre, va a ser una copia de su papá, ¿no? Ser violento y la hija pues va a ser pues, la sufrida. Claro, ¿no? Entonces, una de nuestras compañeras, la licenciada Ana, que hoy no puede estar con nosotros, nos comentaba que hay un libro de Ernesto Lamolia que se llama Bailamos, y ella dice que el autor hace la comparación entre las relaciones violentas de un acoplaje perfecto de la pareja en el que ni se pisan los pies mientras bailan, porque tanto el violentado como el violentador o el victimario se acoplan perfectamente a su esquema de vida y a su propia codependencia, ¿no? Y a esta forma malsana de relacionarse. Pues sí, ¿no? Como el masoquista y la sádica. Eso es una pareja exacta, ¿no? O por ejemplo, aquella persona, el hombre que sea dominador y la mujer que sea que le guste, ¿no? Que alguien la dirija o que se sienta indefensa, pues el dominador va a ser su pareja perfecta. Claro, ¿no? Y lo que decíamos es, muchas veces como mujeres nos sentimos las víctimas del asunto y echamos toda la culpa a los hombres. Y es que él me golpea, y es que él me insulta, y es que él me ve mal, y es que él me deja la ropa tirada o no me da el dinero, etcétera. Pero también está la responsabilidad del 50% en la mujer que está tolerando, no está poniendo límites y que está continuando con esta relación. Pues sí, al fin y al cabo, pues yo creo que tanto como la mujer y el hombre, o en ese caso cualquier pareja, sea de entre hombres o entre mujeres, pues yo creo que ambos están mal, ¿no? Porque dudo mucho que una mujer que es golpeada le gusta que la golpeen, es porque también está mal o quizá cree que es la única manera que la puedan querer o que es el único hombre que la pueda querer. Claro, lo que decía Ruth es bien importante. Incluso en las relaciones homosexuales, ya sea de mujeres o de hombres, se repiten estas relaciones de poder, porque siempre hay uno que toma el papel de mayor poder en la relación, ¿no? Y que ni siquiera tiene que ser aunado a una superioridad económica. Es algo mucho más complejo y emocional de las personalidades de ambas personas. Pues sí, sobre todo es el poder emocional, porque como dices tú, el económico no, definitivamente ya hemos visto que hay muchas mujeres independientes, hombres independientes que pues trabajan y pueden mantenerse ellos mismos, pero es la dependencia emocional que ejercen. Claro, no, muchas veces antes, bueno, el papel tradicional del proveedor y la ama de casa, se podía decir que la mujer estaba atada al hombre porque a dónde se iba a ir y con qué dinero iba a mantener a sus hijos, etcétera, pero ahorita ya no es el caso, ¿no?
Estamos viendo que incluso muchas mujeres que ganan más que sus esposos están atadas a relaciones destructivas como las que estamos comentando. Y pues sí, no, vuelvo a insistir, es porque por desgracia él o sobre todo ella pues están enfermas, ¿no? Porque repito, toda mujer que sufre violencia intrafamiliar es porque ya lo trae arrastrando esos traumas. Todo lo mal que trae viene normalmente de su familia, porque no está acostumbrada a recibir afecto, porque recibió alguna carencia de amor, ya sea de su papá o de su mamá. Normalmente la mujer, cuando le hace falta un padre o el amor de un padre, inconscientemente lo busca en un hombre, pero a ese hombre ya no lo ve como padre, lo ve como hombre, como su pareja, y normalmente ella anhela o trata de ganarse ese amor que no se lo ganó con su padre. Claro, muy importante. Y es que también vivimos en una sociedad muy enferma, ¿no? Sí. Que vemos en las películas, en los libros, en la televisión, en las canciones, en los anuncios, en la escuela. Sí. Vemos este tipo de relaciones reproducidas constantemente. Un día recuerdo, estaba yo con mi mamá viendo las novelas de Televisa, que ya es muy poco usual para mí porque no veo la televisión. Y estaba viendo una tras otra que pasan seguidas cada media hora. Y decía yo, no puede ser toda la violencia que estoy viendo reflejada aquí, ¿no? Eran jaloneos, eran gritos, eran insultos. Y yo decía, bueno, si las personas estamos acostumbradas a ver esto y pensamos que esto es lo normal, pues claro que llegamos y nos acoplamos y pensamos, bueno, a esto es a lo que vengo, ¿no? Pues sí, es que sí, por desgracia, como dices tú, ya todo mundo nos bombardea de que la mujer o que la mujer tiene que aguantar o que el amor es sufrido. Cuando quieres a alguien sufres y no es así. Y ese es el meollo del asunto, ¿no? Ese es el meollo del asunto. ¿Qué nos han enseñado que es el amor? Y resulta que el amor es algo que duele y que hay que sufrirlo y que hay que lucharle todos los días para ser feliz algún día mientras seguimos sufriendo en el amor, ¿no? O que el amor, gracias por mi amor, ya cambió él, o por mí, él dio esto, va a cambiar, todo, eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? O sea, mujeres, hombres que nos están viendo, el amor no tiene que doler, ¿no? No. No es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque se supone que el amor es el complemento entre dos personas que se ayudan a vivir mejor cada día y no que se empeoran la vida, ¿no? Sí, acá como estábamos comentando, ¿no? Toda esa violencia que las mujeres sufren ya durante su matrimonio, pues todo eso inicia desde el noviazgo. ¿Cómo fue que escogieron a su pareja o cómo fue que se conocieron y cómo se llevó a cabo el noviazgo? Es que normal, siempre, desde el noviazgo viene todo, le da origen a todo. Así es un periodo muy importante para conocerse y para ir poniendo límites desde el principio, ir generando, por supuesto, una convivencia, porque no estamos diciendo que vamos a llegar, encontrar la persona perfecta, que resulta que es cero violenta y que yo también soy cero violenta, ¿no? No, se tiene que construir una relación de pareja nueva, se tiene que innovar y para innovar hay que poner límites, hay que hablar mucho, hay que comunicarse, hay que dialogar y hay que informarse, porque muchas veces, Ruth, no sabemos ni qué es la violencia. No, la mayoría de la gente no sabe, ni siquiera sabe que está sufriendo una violencia. La mayoría de las mujeres creen, no, es que pues no me pega, por eso no es que la violencia también es psicológica y emocional. Por supuesto, ¿no? El otro día escuchaba una plática entre unos chavos que decían, no, pues es que mi amigo es muy listo, él no le dice cuánto gana su esposa, entonces puede gastárselo con la amante en el bar o lo que sea. Y yo volteé y les digo, ¿no saben que eso se llama violencia económica? Violencia económica. Si la esposa está trabajando en la casa y está cuidando a sus hijos y está teniendo su ropa limpia y su comida hecha, tiene todo el derecho a saber cuánto gana y en qué se va a usar ese dinero. Pues sí, es que para eso son parejas y están viviendo juntos. ¿Cómo es posible que no sepa cuánto gana? No es tanto que porque lo quiera controlar, es porque el que está controlando es el hombre, porque le dice, ¿sabes qué? Pues si no haces esto, pues ya no te doy para tu gasto, o ya no te voy a dar para la semana. O simplemente no tengo y la mujer está sufriendo y pensando que no puede ni pagar la renta o que le falta para completar la despensa esa semana y resulta que sí tiene, pero no lo quiere dar y eso es violencia, no incertidumbre y una falta de control de recursos de la mujer. Además recordemos que la mayoría, o sea, no creo que una mujer diga, pues si dice que no tiene, pues es porque no tiene. La mayoría de las mujeres se dan cuenta y callan, ¿no?
decir, no, es que me está diciendo que no tiene, pero yo sé que sí porque fue a trabajar o hasta incluso decir, yo vi que tenía, pero no me da. Y se callan, no dicen nada. O algún día cachan la cuenta de banco o lo que sea. Y es un sufrimiento todavía mayor porque es un engaño que se sabe que se está siendo engañada, que le está mintiendo y que no puede decir mucho porque ante no tengo, ¿cuál es el argumento? Sí, ¿cuál es el argumento? Aunque ella lo sepa, pero pues, ¿qué va a decir? No, y esto es solo un tipo de violencia, ¿no? Sí. Porque, por supuesto, la violencia psicológica, emocional, es lo que vimos todos los días, la mayor parte de las personas, y no nos damos cuenta. Sí, la mayoría de las parejas son las que sufren la violencia y pues es muy importante saberla distinguir porque, repito, no muchas personas saben que han sido violentados o que están siendo violentados. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Una vez escuché, bueno, es que nuestra experiencia se da principalmente en lo que conocemos y ahí es donde vemos la violencia, ¿no? En los casos. Una vez vi que llega una chava, le dice a su novio, ay, no, qué horrible te ves con esa ropa. Y yo pienso, oye, o sea, lo está ridiculizando, ¿no? Y eso está en el violentómetro escrito. Y le digo, oye, pero ¿por qué le dices así? Ay, él siempre me dice eso cuando no le gusta lo que traigo. Entonces, no se dan cuenta y están dentro de una dinámica violenta de relación en que se están ridiculizando, haciéndose sentir mal, sin siquiera saberlo. Pues sí, no, es que cuando hay violencia, una de las partes, aunque sea la pasiva, pues también genera más violencia, porque en este caso, como dices tú, pues si él me dice algo, pues yo también le contesto. Claro, ¿no? Ahora en la dinámica de que las mujeres ya no tenemos ese papel tanto de sumisas, de obedientes, ¿qué pasa? Pues se recrudece la violencia. ¿Por qué? Porque se da de ambos bandos. Sí, como dices tú, normalmente la violencia del hombre pues es mediante el uso de la fuerza, porque pues, obvio es más fuerte que nosotros, y las mujeres, pues, ¿qué hacemos? ¿O qué hace la mayoría de las mujeres? Pues manipularlo, como estábamos comentando hace rato, ¿no? Sí, la manipulación es el arma preferida de las mujeres ante la violencia, digamos, más agresiva, más física que ejercen los hombres, aventar puertas, aventar cosas, o intimidar, etcétera. La manipulación, por ejemplo, el llanto, o decíamos la manipulación sexual también. Sobre ¿no? todo, sí. O, bueno, no se me ocurre cuál es más, ¿qué piensas? Pues sí, una de las más es que tendremos que enfocarnos también a otro tema. Tú acabas de tocar uno muy importante, que la mujer lo manipula mediante el sexo. Pues es que, por desgracia, la mayoría de las mujeres lo utilizan así como una arma, pero también ellas solas se lastiman, ¿no? Porque ¿cómo es posible que utilices el sexo como arma? Entonces significa que ella que no disfruta. Claro, nos está viendo el sexo como una herramienta y Exacto. no como una situación de placer y de convivencia de la pareja y de sensualidad, etcétera, sino como una herramienta para obtener algo que no se puede obtener de otra forma porque el hombre es violento. Entonces la mujer está manipulando también, está fingiendo, y el hombre está aprovechando también esto, ¿verdad? Para su conveniencia. Pues sí, claro. Por desgracia, estaba leyendo un libro, ¿cómo se llama? Las mujeres que aman demasiado, que porque a ella les duele amar. Y también habla mucho sobre el sexo. Dice que normalmente las mujeres que sufren violencia o que sufren cuando aman a alguien, se les hace muy placentero tener relaciones sexuales después de una bronca, después de una gran pelea. Siempre es se el dice, círculo, ¿no? Sí. Que el mejor sexo de este universo es el sexo de la reconciliación. Exacto. ¿No? Y cuando, o sea, yo a veces no lo entiendo, después de que todas esas emociones y los gritos y el otro, los insultos y así, y de repente acabas en la cama con la persona en toda la intimidad y dices, oye, ¿qué pasó aquí? Hay algo de bipolaridad en este asunto. Es que es la adrenalina, la pelea, es como decir, estamos mal, pero en el sexo nos entendemos bien, así que sí podemos seguir. Es como la plena condependencia, Ruth. Te amo, pero te odio al mismo tiempo y en el mismo lugar y en el mismo día. Sí. Nos regresamos al siguiente bloque. No dejen de vernos aquí en Dignas y Unidas Ganaremos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos.
Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Estamos aquí de regreso, Fanny, una servidora, y Ruth, hablando sobre violencia en la pareja, en nuestro programa Dignas y Unidas Ganaremos. Estábamos hablando que tanto hombres como mujeres tenemos nuestras propias dinámicas, aprovechando nuestras habilidades, por así decirlo, para generar violencia en la pareja y vivir una relación insana, ¿no? Decíamos, Ruth, que las mujeres manipulamos mucho, especialmente utilizamos el sexo como una herramienta principal de manipulación, ¿no? Sí, sobre todo, fíjate que me ha tocado ver a mujeres cómo violentan a sus esposos y a sus novios también. No, pero es que no sé cómo es, o sea, y es casi increíble que cómo es posible que un hombre que tenga mayor fuerza física lo pueda dominar una mujer mediante una manipulación. Y no precisamente con el sexo, sino emocionalmente, porque lo hacen sentir mal, lo hacen sentir como poco hombre. Sí, pobres, o sea, he visto cómo se ponen ellos y se ponen muy mal. Esa es la palabra clave, ¿no? Que las mujeres usamos esas características de lo que significa ser hombre, socialmente hablando, que ¿cuáles son? El papel de proveedor económico, Sí. el papel de semental sexual, el papel de protector, ¿no? Son los tres principales papeles del hombre, ¿no? Y muchas veces es, no, pues si tú no puedes pagarme esto, pues no eres hombre, qué No poco eres hombre, hombre, porque sí. no tienes la cantidad económica. Y ahí está el hombre todo estresado, trabajando doble turno, sin que le alcance el dinero, porque la señora está exigiendo por un estereotipo de hombre. Sí, sobre todo tanto el hombre y la mujer como que comparan, ¿no? Es que tú solo haces esto y la otra persona no, es que debes de ser como fulano de tal. No, las comparaciones los mata. Sí, no, las comparaciones son parte de la violencia y es, pues yo creo que una de las cosas que más lastima, ¿no? Que es Sí, sobre todo. cuando entendemos la violencia psicológica y que lastima muchísimo, y más cuando es reiterada y con el paso de los años, quedamos mucho más dañados de lo que podemos pensar. Pues sí, mucho más dañados. La violencia física, pues vas al médico y con el tiempo ya sabes que con medicamentos te curas, y la emocional no, es mucho más complicado. Es más complejo, ¿no? Muy, muy complejo, sí, es muy difícil, sobre todo cuando vas a una terapia o algo, es muy difícil que hasta el propio psicólogo encuentre el método ideal para ti, porque cada persona es diferente. Así es, ¿no? Y principalmente la violencia psicológica tiene una característica de ser reiterada, Sí. de ser constantemente todos los días de tu vida y muchas veces, varias veces al día, ¿no? Que no la identificamos Sí, y que la permitimos por pensar que es lo correcto, ¿no? Y la reproducimos. Me acuerdo una vez vi un esquema que salía, ¿no? El hombre que está siendo regañado por su jefe en el trabajo. sí. Entonces el jefe fue violento con él, le gritó, lo insultó, le hizo sentir una porquería, etcétera. Llega con su esposa y él repite el mismo esquema con su esposa. No, que no limpiaste bien aquí, que no me gustó la comida, que bla, bla, bla. Le grita, le insulta, le hace sentir una porquería. La esposa repite el mismo esquema con su hijo. Sí, y se va. Y se hace un círculo de violencia que no se puede parar, que se reproduce, que no se identifica y que nos está lastimando y nos impide ser felices. Pues sí, es que sobre todo quien agrede y el que es agredido, pues, insisto, no son personas sanas, porque traen traumas desde niños, y pues es la única manera en que se reafirman ellos. En el caso de hombres, que si la golpea a su pareja o le es infiel, pues se reafirman, o para sentirse más seguros, tanto también las mujeres. Sí, por supuesto, son herramientas de control, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de mucha incertidumbre y de no saber qué va a pasar y si vamos a tener trabajo o no, o si vamos a tener un accidente, o sea, no tenemos nada seguro y buscamos controlar lo más que podemos de nuestra vida, y eso incluye a nuestras parejas. Sí, normalmente nosotros, digo nosotros porque lo podemos hacer mediante tanto en lo laboral, emocional, sentimental, relaciones
emocionales, siempre tratamos de controlar a las demás personas o nuestro exterior, pero nunca tratamos de controlar nuestra propia vida. Claro, muchos vivimos del impulso, pero Sí. seguimos tratando de controlar todo lo que está alrededor nuestro. O como decirle, no, igual y muchas mujeres sufren violencia intrafamiliar o yo qué sé, y ven que a su amiga también está pasando lo mismo, pero es que ella no se ve en ella, sino ve a su amiga, haz esto, ya déjalo, denúncialo, y pues trata de arreglar la vida de la otra, pero no de ella. Sí, muchas veces eso nos pasa, ¿no? Que no somos capaces de escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Ese Sí. dicho muy mexicano, que vemos en la otra y la aconsejamos y le decimos, amiga, empodérate, ve y no lo busques y le pon límites. Y cuando Sí. nos está pasando, resulta que nos vemos dentro de este esquema tan complejo de lo que nos enseñaron a hacer, de cómo ser, del estereotipo de ser mujer, del estereotipo de ser hombre, y ya no encontramos la salida, ¿no, Ru? No, sí, es cuando yo creo que una persona que no se da cuenta, no es consciente de que está sufriendo violencia, pues yo creo que a veces es necesario que toquen fondo para que se den cuenta y decir, yo quiero salir de esto, ¿qué hago? ¿Qué? Claro, principalmente cómo identificarla. Bueno, yo pienso que una clave para identificarla, aparte de busquen en internet el violentómetro, les va a salir la imagen, ahí vienen 30 niveles de violencia. Bueno, ya vamos a conocer a lo mejor unas palabras que nos van a sonar a violencia. Sí, Pero yo creo que una clave es pensar, ¿cómo me estoy sintiendo ante esta situación? sobre todo, porque fíjate que, bueno, hoy en día sí existen las parejas en las cuales sufren violencia física, pero muchas personas no la saben distinguir si están sufriendo violencia porque dicen, no, es que no me pega, pero la emocional es bien difícil de distinguirla y sobre todo que la gente que está cerca de esa persona no se da cuenta para ayudarla. Claro, ¿no? La emocional, la sexual también, porque muchas veces se cree el estereotipo de que es un deber, una obligación de la esposa satisfacer sexualmente al esposo. Y es ahorita, bueno, existen los derechos sexuales y reproductivos. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Sexual. ¿Y eso qué significa? Que yo como ser humano, hombre, mujer, tengo derecho a decidir cuándo, con quién y cómo tengo relaciones sexuales, así como los métodos anticonceptivos que utilizo. Entonces hay que identificar también este tipo de violencia de forzar las relaciones sexuales, ¿no? Sí, sobre todo, como dices tú, yo creo que una mujer debe de decidir cuándo, cómo, con quién y sobre todo qué métodos anticonceptivos utilizar o no utilizar. Claro, ¿no? Sí, Utilizar porque, o no. bueno, la mayoría de los hombres presionan a las mujeres para que digan, no, pues ya, utiliza un método anticonceptivo que no sea condón. Así es, ¿no? Y si la mujer no quiere utilizar un método anticonceptivo a base de hormonas que va a generar toda una serie de desbalances en su cuerpo, ¿no? Sí, pues sí, normalmente ese es a donde el hombre, pues sí se podría decir que manipula a una mujer para que utilice cualquier método y siempre lo tenga contento. Sí, no, esto del asunto sexual tendremos que hacer un programa Sí, especial. un programa especial. Traeremos a alguna sexóloga para que nos oriente un poco más, porque también estamos llenos de estereotipos y tabúes en la cabeza que nos impide disfrutar de nuestra sexualidad en la pareja, ¿no? Y Sí, bueno, pues sí, pues sobre todo, ¿no? La mujer es a la que siempre se limita en este aspecto. claro, ¿no? Y bueno, también comentábamos que, por ejemplo, a la mujer nos han enseñado que el sexo es para procrear y nada más. Y entonces llega el hombre que le han enseñado que el sexo es para disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguno de los dos está disfrutando porque están chocando dos mentalidades distintas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que la pareja, obviamente, que la sexualidad es parte fundamental de una pareja adulta estable, pues hay problemas, hay violencia, hay infidelidades, ¿no? Entonces, es un asunto muy importante y ya lo tocaremos con algún especialista, ¿no? En programas futuros. Sí, es muy amplio este tema y sobre todo, como dices tú, ¿no? Normalmente a la mujer se le critica mucho que no es que tiene relaciones sexuales con uno, con otro y con otro y al hombre que, o sea, al hombre le dicen no, es que es un listo, por no decir otra palabra, y a la mujer pues no se la bajan de prostituta. Así es, no, bueno, la otra vez escuchaba un comentario de unas mujeres que decían, no, es que esta chava besó al amigo de su novio, ¿cómo es posible? Que qué puta, etcétera, ¿no? Ajá. Y yo volteo y las veo y las estaba observando. Me dicen, ¿no? ¿Qué opinas? Y les digo, pues es que
¿Y el otro qué? Era la novia de su amigo, o sea. ¿El qué? O sea, no lo obligó. Sí, entonces, ¿qué calificativo se merece? ¿No? Ninguno, porque es hombre. Entonces ahí hay que, bueno, primero tener sororidad con otras mujeres, no criticarnos ni juzgarnos, sino apoyarnos. Y en segunda, darnos cuenta cuando estamos siendo sexistas, como en este caso, ¿no? Sí, sobre todo. Y yo creo que para evitar todo esto, un hombre o una mujer deben de estar bien seguros de ellos mismos, deben de tener muy elevado su autoestima, porque una persona que no tiene su autoestima bien, pues es cuando permiten que otra persona lo pase por encima. Claro, ahí es muy importante. El tema de la autoestima y violencia es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no considero que valgo lo suficiente para merecer ser amada y no ser violentada o no ser violentado, pues por supuesto que lo voy a permitir porque considero que no me merezco más. Sí, eso es lo que... Bueno, yo creo que ese es el origen de todo, ¿no? Pues muchas veces, bueno, lo que yo también he detectado, Ruth, es que, por ejemplo, uno puede empezar bien una relación y empezamos a tener con un buen autoestima, etcétera, y empezamos a permitir violencia porque nos han enseñado que así es la vida en la pareja, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa violencia psicológica destruye la autoestima. Y cuando la persona se da cuenta, como dices, toca a fondo, dice, ¿dónde está esa persona independiente, autónoma que era yo, que iba y me paraba y hacía y deshacía? ¿Qué pasó de mí? Pues, ¿qué pasó? Que te metiste en esta relación y que se te fue cayendo toda esa imagen de ti mismo, ¿no? Yo creo que uno de los de las señales de que estás mal es que normalmente los amigos se dan cuenta tu cambio de lo que eras antes, de que oye, ya no te ríes como antes, o ya no participas más en estos eventos, o ¿qué te pasó? O sea, hasta en lo físico cambian, que si vestías pantalones y ahora pura falda, porque él así te dijo que le gustaban faldas. Claro, esos cambios los ven los amigos sí. Inmediatamente, ¿no? Sí, Y pero amigos así cercanos y que en verdad les interesa, son ellos los que te van a... claro, no y te van a decir, oye, ¿por qué ya no sales con nosotros? O sal más, o ¿qué pasó? ¿No? Los amigos lo notan y siempre hacen comentarios. Y también estar atento a nuestras propias señales, porque muchas veces uno hace comentarios inconscientemente que reflejan que no estamos felices, ¿no? Como, bueno, extraño mi vida de soltero, ¿no? O bueno, me encantaría ponerme esto, pero ay, no, ¿qué va a decir? Sí, Yo creo que hay una señal es el miedo. sí, Que sobre todo. en las relaciones violentas constantemente tenemos miedo a que el otro se enoje por algo que nosotros hacemos, ¿no? O que no le guste. Ujú. Es que si me pongo esto me va a decir que no me queda bien, o que me voy gorda, o se va a avergonzar de mí, algo. Por eso no te atreves. Sin embargo, si la otra persona diga, tú póntelo, o sea, tú con que te sientas bien, pero no pasa. No, no pase. ¿Por qué? Porque tenemos ese constante miedo en la cabeza. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿No va a querer? ¿Si va a querer? ¿O se va a enojar? ¿No? Y esa es una señal muy clara. Cuando tú estás día a día viviendo con miedo o con preocupación de que al otro le guste o no las cosas que solo te incumben a ti, como qué vas a comer, a dónde vas a ir, cómo vas a vestir o a quién vas a ver, ahí es una señal muy clara de que estás siendo violentado. Sí, sobre todo, repito, los amigos muy cercanos a ti son los que se van a dar cuenta, te van a decir, y pues normalmente la persona que ejerce la violencia sobre la otra, ante la gente es una persona divina, es la mejor persona, pero contigo es de lo peor. Claro, Eso es lo que son pasa. dos personalidades distintas. Sí, y es por eso que luego quizás a otras personas que digan, no, es que a lo mejor ella está loca porque él es una muy buena persona, se porta muy bien, o viceversa. Pero siempre la persona que es violentada va a cambiar, se va a sentir mal, va a tener cambios tanto en el trabajo, en su vida cotidiana normal, y el otro pues siempre va a ser buena onda. Claro, entonces hay que detectar estos cambios en nuestra vida social, laboral y por supuesto si somos estudiantes, estudiantil y con nuestra familia. Y hay que detectar nuestras emociones ante lo que estamos viviendo día a día. Nos vamos a un corte y regresamos ahorita aquí en Dignas y Unidas Ganaremos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos.
Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Hola amigos, acá seguimos con el mismo tema de la violencia entre pareja y seguimos con nuestra compañera Fanny y estábamos hablando de que cuáles son las señales de que una mujer o un hombre está sufriendo violencia. En este caso estábamos platicando que normalmente la persona violentada ya cambia totalmente en su vida personal, laboral y todo. Por ejemplo, en lo laboral ya no rinde como antes, se distrae, ya no realiza su trabajo al 100% con calidad, ahora no le interesa, lo que le interesa es terminar y lo hace todo mal. Claro, no hay muchas veces, no, por ejemplo, si sus compañeros de trabajo le invitan a reuniones, pues no puede asistir, ¿no? Y puede poner cualquier pretexto, ¿no? Pero generalmente lo que está adentro es que a la otra persona le va a molestar si asiste. Pues sí, mira, insisto, no le da mucha inseguridad a esa persona. Ya en el trabajo hasta le da miedo hacer las cosas. No, y la inseguridad es un tema clave, ¿no, Ruth? Porque tú dejas de sentirte seguro de tomar una decisión solo. Sí, ¿no? O sea, te da miedo tomar decisiones en la vida o decisiones que va a cambiar de todo en tu vida. También en el trabajo, normalmente yo llevo mujeres, le llevo juicios laborales y también este es uno de los problemas. Como estábamos hablando de la violencia entre parejas, pero también hay violencia entre patrón y trabajadora. Claro. ¿Y cómo les afecta a las mujeres? Les da miedo, ya se sienten inútiles, ya no se sienten así como personas, simplemente como que cualquier objeto y todo, y ya no son capaces de realizar un trabajo, sino que hasta que el patrón les diga, haz esto, otro, y ya. No es que no sean capaces, sino que pierden esa seguridad y se vuelven incapaces. Dependientes de la decisión del otro constantemente, ¿no? Y esa inseguridad de yo no sé qué decidir porque si al otro le molesta lo que yo decido es porque lo hago mal, ¿no? Es algo que se va perdiendo. Puede uno llegar con toda la seguridad y capacidad de hacer cualquier trabajo o actividad y se va perdiendo ante las descalificaciones, ante los gritos, ante los insultos como eres un inútil, no sabes hacer nada, no sirves para nada. Ajá. Bueno, yo les voy a platicar de una cliente que tuve. La atendí el lunes. Ella es una chava que tiene su novio y a lo mejor estoy loca, pero yo me di cuenta que pues también es violentada por su novio porque haz de cuenta que cuando yo la conocí estaba un poquito gordita, ¿no? Y ya a la fecha, pero está toda mal, demasiado delgada. Está muy bien. Y le digo, ¿qué te pasó? Porque cuando me dices conmigo estabas más gordita. Cuando inició su juicio, dice, no, pues es que no me veía bien. Y le digo, pero estás bien. Y dice, sí, además así ya me veo bien. Y mi novio me dice que ya me estoy poniendo mejor. Y entonces le digo, bueno, pero con que tú te sientas bien y eso por salud, no por vanidad ni porque quieras hacer lo que tu novio quiera. Y se queda muy insegura, demasiado insegura, cambió muchísimo. Porque cuando llegó, dijo, no, es que me pasa esto, la ves alegre, motivada, tiene iniciativa. Y cuando la vi muy mal y sobre todo lo que más tristeza me dio es que también sufría violencia por parte de su patrón, de su jefe. Cuando tuvimos la audiencia, llega el patrón y me dice, no, es que tú tuviste la culpa porque tú no hacías nada, faltaba dinero en caja, además eres bien soncita, y lo dice enfrente de mí. Así le digo, es que eres bien soncita. Y yo así dijo, no manches, le digo, no, le digo, aquí no viene a ofender a nadie, le digo, todo lo que quiera tratar, hágalo conmigo. Pero cuando volteé a verla a ella, vi mucha inseguridad en ella, mucho miedo, hasta arrinconada y se puso detrás de mí. Pues es que ese tipo, para que entendamos qué tanto afecta la violencia, y a esa mujer no la están golpeando, pero todos los días, por ejemplo, una clara señal de la violencia es que te critiquen tu físico.
es que no estás bien así, es que te verías mejor asá, es que no se te ve bien eso, es que estás Sí, gorda. y luego el patrón todavía le dice, no, es que desde que entraste a trabajar hasta bajaste de peso, hasta te pintaste el cabello y todavía cuando en tus tiempos libres o cuando no había mucha gente salías a ver a tu novio. O sea, vi claro que pobre esa mujer. O sea, ¿cómo es posible que no aparte sus tiempos, ¿no? Si estoy trabajando, no tiene por qué venir el novio a quitarme el tiempo, porque ya le habían dicho que si se salía mucho del trabajo, pues la iban a correr. Claro, y ahí vemos lo que estás diciendo, Sí. cómo afectan las relaciones violentas en lo laboral, en lo social, como decíamos, que dejas de ver a tus amigos, dejas de salir como antes, te sientes insegura, ya no, si te gustaba tomar socialmente de vez en cuando, ya no lo haces, etcétera, ¿no? Sí, y haz de cuenta que le dije, oye, ¿a poco es de verdad que salías mucho de tu trabajo? Sí, pero un ratito, le digo, pero es que tú sabías que era tu horario de trabajo. Es que llegaba mi novio a verme. Le digo, pero pues, es que si ya te habían dicho que te podían correr si salías, ¿por qué no le decías a tu novio que no te viera o que se vieran después? Dice, no, es que si él llegaba, si no salía se enojaba. Ahí está la violencia. Ahí que está la dices, violencia. aunque me corran, pero yo salgo a verlo porque si no va a haber un drama. Pero es que ella es doble violencia, dos hombres, el patrón y su novio. O sea, ¿cómo es posible que el patrón te esté diciendo, es que eres bien mansita? Ya está acostumbrada esta mujer a recibir violencia, a que la hagan menos, a que el hombre tenga el poder. Claro, ¿no? Y aquí es cuando, por eso es que muchas veces los hombres nos critican por hablar tanto de las mujeres y lo que afecta a las mujeres, etcétera. Pero debemos entender un contexto patriarcal en el que los hombres son los que detentan el poder en la mayoría de los casos y en el que hay muchísimas mujeres que están viviendo violencia en sus casas, con las autoridades, en su trabajo, en las calles, ¿no? Ahorita voy llegando al set y me bajo del carro y lo primero que escucho es un chiflido o un beso, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Y no se puede caminar tranquila por la calle, ¿no? Porque también hay violencia de trata de personas, hay violaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres vivimos en un entorno en que somos mucho más propensas a recibir violencia. Y lo que comentábamos es que esta se ha recrudecido con la independencia de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres están viviendo un proceso de transición, ¿no? De Sí. dejar un poco el poder y esto los tiene también, ¿no? Pues sí, aquí todo están cambiando, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres y pues, ¿quién sabe? Tiene que resultar bien. Nosotras las mujeres debemos de ser muy fuertes, muy firmes con nuestra decisión, también para que los hombres nos respeten. Sí, y la firmeza de las mujeres en buscar su autonomía ha recrudecido la violencia en las parejas y en los lugares, ¿no? Y muchas veces ha generado la masculinización de las mujeres, porque para tener una mujer ejecutiva, exitosa, empresaria, muchas veces tiene que tomar prácticas que son propias de los hombres y de la masculinidad para salir adelante, ¿no? Pues sí, sobre todo pues es que, como tú acabas de mencionar, muchas mujeres pues ya trabajamos, ya somos independientes, no necesitamos de un hombre. Y normalmente los hombres machistas, no digo que todos, pero la mayoría de los hombres, pero machistas, luego siempre dicen, no, es que nosotros ya ganamos menos por las mujeres, porque ellas nos vienen a quitar el puesto y no que las mujeres deben estar en su casa, que porque por las mujeres ya se bajó el salario, porque la mujer no vale tanto, por lo tanto, como le bajan el salario a una mujer, pues también a ellos. Y me ha tocado que un cliente me lo ha dicho, y es que ustedes las mujeres no deben de trabajar. No tengo comentario. No, sí, y yo dije, le estoy llevando a su juicio y se lo gané. Señor. ¿Cómo es posible que diga eso? No le voy a pagar, señorita, porque es licenciada mujer. Y no me quería pagar, de verdad. Por eso realmente, o sea, no estamos hablando hipotéticamente, realmente hay muchos hombres que aún tienen todas las ideas machistas y que están siendo amenazados por la competencia laboral de las mujeres y están recrudeciendo su violencia. ¿Y qué pasa? Que la mujer que quiere ser autónoma e independiente tiene que actuar violentamente también para que se le respete su lugar. Entonces vivimos en estas relaciones que decimos destructivas, violentas, y tenemos que hacer algo. Primero, identificarlo. Identificarla. Ujú. Sí, primero identificarla y ya después tratar de salir, ¿no? Pedir ayuda, tener muchísima fuerza de voluntad para salir, porque no todas las mujeres les gusta que les peguen, pero es que es muy difícil dejar eso. Claro, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no? Uno pierde su seguridad, vive con miedo, y ahora tomar una decisión tan importante como tomar las riendas de tu vida
requiere seguridad, fortaleza y confianza en ti mismo. Y para retomarla, pues hay que ir todo un proceso. Nosotros recomendamos, si estás en una relación así autodestructiva, acude a ayuda profesional, ¿no? Puedes contactarnos aquí en el set. Nosotros tenemos con quién direccionarlos, conocemos instituciones a donde pueden ir, y la ayuda profesional siempre nos puede guiar por el camino para vivir más felices en una relación sana y sin violencia. Sí, sí, sobre todo hay que pedir ayuda, y no porque vayas con un psicólogo significa que ya con una varita mágica vas a cambiar o vas a sanar tu dolor. Y repito, necesitas mucha fuerza de voluntad porque son muchas costumbres que vienes arrastrando desde años, toda una cultura, toda una sociedad con la cual tienes que combatir y tienes que echarle ganas. Claro, no, y el medio del asunto es que seamos felices y que todos los días de nuestra vida podamos disfrutar esta única que tenemos, ¿no? Porque un día nos vamos a ir de este mundo, y para qué vivir en el sufrimiento, ¿no? Y si queremos ser felices, si queremos vivir en una relación que nos complemente dentro de la felicidad, pues hay que ponernos las pilas, tomar la decisión de hacerlo y adelante, ¿no? La ayuda está, la información está en internet, pueden encontrar todo tipo de información. Nos pueden buscar como Escuela sobre Equidad de Género en Facebook, estamos posteando constantemente información. Pueden poner en Google violencia y van a encontrar de todo, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que me decía una amiga, ¿no? Hay que recordar que nacimos solos y vamos a morir solos, así que durante el tiempo que vivamos hay que tratar de que sea lo mejor posible. Claro, ¿no? Ser felices y buscar un amor sano, no un amor dependiente, no un amor de sin ti me muero, si te vas se me acaba la vida, no, sino un amor de complemento y de ayudarnos a vivir mejor y no peor, ¿no? Sí, también hay que recordar que muchas mujeres y hombres que han sufrido este tipo de relación tormentosos, a donde están acostumbrados a que hay gritos, llantos, están arriba, de repente están hasta abajo, están acostumbrados a esa emoción, a esa adrenalina, que hay momentos, son muy pocos los momentos felices, pero la mayoría de los momentos son infelices. Están acostumbrados a esa adrenalina, a ese descontrol, que es bien difícil que vuelvan, que encuentren a la persona ideal, y normalmente tratan de buscar esa adrenalina y les cuesta dejar. Claro, porque muchas veces dejamos a la persona violenta, Sí. pero nos vamos a volver a encontrar con otra. ¿Por qué? Porque no trabajamos ese proceso de sanación emocional Sí. y de búsqueda de una relación de otro tipo. Sí, sobre todo sí, como dicen, ¿no? Esas relaciones destructivas es como una adicción, porque ¿cómo es posible? Como tú acabas de decir, el amor no duele, no tiene por qué doler. Otra cosa, durante toda esa relación destructiva, aunque quieras a esa persona, pues normalmente la pasas sufriendo. Así que yo la puedo también asemejar como una adicción, ¿no? Es como una droga, te hace daño, pero ahí sigues y es bien difícil dejarla. Así es, ¿no? Y bueno, sí se puede vivir sin violencia, Sí se puede. ¿no? Sí se puede. Es un camino, es un proceso. Como decía Ruth, no es una varita mágica, No. pero informémonos identificándolo en todas nuestras relaciones, ¿no? De pareja, de hermanos, de hijos, de trabajo, y propaguemos la información también, ¿no? Porque muchas veces reproducirla nos ayuda en nuestro proceso emocional de ir poniendo límites y de saber cuando algo está mal. Ese sencillo de saber entre el bien y el mal, eso tan sencillo como la ética, muchas veces no reconocemos que la violencia no es correcta. Pues sí, para las mujeres, o en la mayoría de las mujeres también lo sufrimos, es muy difícil salir. Hay mujeres que les lleva años, de hecho, o por ejemplo las mamás, las abuelitas que se llevaron toda su vida y nunca salieron de esto. Y nosotras hay que tener esa fuerza de voluntad, esa iniciativa de salir. Hay que romper el ciclo, ¿no? Y para romper el ciclo, ¿qué hace falta? Hacer algo diferente. Que si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a continuar reproduciendo el ciclo de la violencia. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy sintonizándonos. Si no, también vamos a estar posteando nuestros videos, ¿no? A través de YouTube para que puedan estarnos viendo cualquier momento, estarlo reproduciendo y compartiendo, ¿no? Ruth, ¿algún mensaje? Solo un mensaje: mujeres, hay que empoderarnos, hay que querernos para estar bien.
Claro, y el empoderamiento es tomar las riendas de nuestra vida y decidir por nosotros mismos con confianza, ¿no? Sí, así es. Pues muy buena tarde a todos, muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves por Movimiento TV en Dignas y Unidas Ganaremos. Movimiento TV es un canal de televisión por internet que transmite contenidos de carácter cultural, político y social, con un estricto compromiso por hacer llegar la información de manera clara y al alcance de todo público sin distinguir el estrato social, político o donde quiera que se encuentre. Desde que Movimiento TV inició transmisiones en septiembre del 2009, se ha preocupado por dar espacio a temas de interés general y de carácter social, y así ofrecer una alternativa a la televisión comercial que cada vez es más escueta en los contenidos y en la información que ofrece en la misma emisión de sus programas. En Tu TV, como originalmente se denominó a lo que un año más tarde se convertiría en Movimiento TV, los programas eran grabados y editados de manera independiente para después ser transmitidos por streaming directo. Más tarde, se implementaría la infraestructura necesaria para la emisión en vivo. Poco a poco creció la oferta de temas y espacios. Muchos han sido los colaboradores con los que ha contado Movimiento TV, desde profesionales de la comunicación, así como especialistas de distintos temas, todos ellos prestando su tiempo y experiencia para así brindar a los internautas, navegantes y usuarios información real y directa en todo momento. A la fecha, Movimiento TV se distingue por ser un medio de comunicación alternativo, plural y exigente de ofertar televisión diferente, incluyente y participativa, con el único objetivo de informar y brindar a nuestros espectadores televisión real las 24 horas del día. Movimiento TV pretende ser punta de lanza en los medios de comunicación alternativos y dar a los usuarios el poder de autoinformarse y retroalimentarse gracias a la inmediatez de la información de las redes sociales y la facilidad que tenemos hoy en día de estar comunicados. Mientras la tecnología avanza, Movimiento TV trata de estar siempre al día en las formas y alternativas que se tienen para estar conectados, fomentando la interacción desde sus móviles y adaptándonos a cualquier plataforma. Al día de hoy, Movimiento TV pretende ser cómplice hombro con los nuevos medios de comunicación emergentes, que pretenden ser una revolución en la manera en que la humanidad se comunica, informa y divierte. Esto es Movimiento TV, y es un espacio de todos para todos.